buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos ya cerrando la semana, como siempre, aquí en EMOL TV, en Agenda EMOL TV. Y justamente hoy tenemos un programa especial. Falta poquito para que la Convención Constituyente comience su trabajo. ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Cuáles son las cosas que se están preparando en estos momentos? ¿Cómo va a comenzar a funcionar? ¿Qué se espera del reglamento? Son muchos los temas, las inquietudes que están dando vuelta y justamente hemos querido conversar con algunos de quienes formaron parte de la comisión, esa mesa de trabajo que lograron llegar a un acuerdo que luego se plasmó en la reforma constitucional y que dio paso al proceso. Se los presento de inmediato, estamos junto a Sebastián Elwin, abogado de la Universidad de Chile, consejero de comunes. ¿Cómo está, Sebastián? Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar también a Gastón y a María Cristina. Los aprovecho a saludar yo también. Cristina Escudero nos acompaña, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Cristina? Hola, buenas tardes. Y saludo a todo el panel, mucho gusto verlos de nuevo. Bueno, pueden recordar buenos viejos tiempos, justamente aquí con nosotros. Y aprovecho también de saludar a Gastón Gómez, académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Gastón? Bienvenido. ¿Qué tal, Bárbara? Saludos a todos los contertulios. Bueno, hay un muy buen ambiente en este grupo, tengo que decirlo, y justamente tiene relación con el proceso que ustedes vienen siguiendo desde dentro desde hace mucho tiempo. ¿Cómo han visto, para entrar ya desde lo más general, cómo han visto que ha evolucionado desde esa noche tan compleja en que se llegó al acuerdo, posteriormente todas las conversaciones para la reforma constitucional, el plebiscito, la elección de los convencionales y bueno, lo que ahora falta poquito para que comience, Sebastián? Sí, yo creo que pareciera cuando uno lo ve de lejos que cuesta identificar regularidades, ¿no? Comentábamos que todo está muy líquido, pero la verdad es que uno puede ver un continuo proceso de profundización del proceso que se vivió primero como un estallido social muy en las calles, muy presente, y que ahora también tiene esta profundización institucional, o sea, desde el acuerdo, el trabajo que después nosotros hicimos en la comisión, después viene la paridad, la incorporación de los pueblos originarios, las condiciones especiales para que compitan independientes, el resultado de la elección de constituyentes, que es un remesón político muy importante. Y creo que va a haber que tener flexibilidad para adecuarse también para lo que viene. Nosotros elaboramos estas reglas en base al acuerdo del 15 de noviembre, vamos a cumplir 2 años desde que fue eso y todavía no ha empezado a funcionar la convención. Y yo creo que ya hay ciertos atisbos de elementos que podrían requerir adecuación mediante vías institucionales. Yo creo que siempre hay que respetar eso, pero existen las vías institucionales para que este proceso siga adecuándose a las transformaciones que la sociedad ha vivido y que está mostrando, manifestando en estos procesos electorales y bueno, también vamos a ver cuando tengamos más libertad para movernos libremente, también cómo se expresan en las calles. Y creo que hay que tener flexibilidad todavía. Gastón, ¿qué tanta flexibilidad? ¿Qué tantos cambios se pueden hacer más allá de que sean por la vía institucional? Siendo que ya tuvimos un plebiscito en el que la gente votó con ciertas reglas y quizá sería extraño empezar a cambiarlas después. Pero mira, antes de entrar al detalle que me preguntas, digamos, ¿no? No, yo comparto el que ha sido una evolución muy valiosa, digamos, había un plebiscito, había elección de convencionales como primera vez en nuestra historia, en fin. Ahora se abre un gran desafío, digamos, ¿no? Que no es solo hacer una constitución que tenga la legitimidad suficiente, sino una buena constitución para Chile para los próximos 30 o 40 años, ojalá, ¿no? Cada 40 años revisamos nuestros textos constitucionales, incluso con algún drama, pero yo creo que ese es el gran desafío, digamos, ¿no? Hacer una buena constitución en un espíritu de debate y de diálogo que permita que surjan las mejores ideas y las mejores fuerzas para ese desafío, digamos, ¿no? Y por cierto, como todas las cosas, si es necesario cambiar algunas de ellas, digamos, bueno, el poder constituyente derivado todavía pertenece al Congreso Nacional, puede perfectamente introducir reformas como le parezca, digamos, ¿no? Y algunas de esas pueden tener que ver con los plazos, con los quórum, o como le parezca, digamos, ¿no? Ahí está abierta la posibilidad, digamos, de cambiar algunas de esas reglas, digamos, ¿no? A mí eso no me preocupa mucho, digamos, en realidad, digamos, ¿no? Veremos qué pasa con el curso del tiempo. Ahora, en todo caso, tienen 1 año para trabajar en la Constitución tal como estaba previsto, así que hasta ahora no podemos decir que
que haya una necesidad de cambiar los plazos ni de cambiar las reglas, digamos. Ni siquiera las han cumplido, digamos. Cristina, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo quiero valorar que pese a vientos y mareas hemos avanzado en el proceso constituyente. O sea, la pandemia nos hizo atrasarnos, pero creo que el hecho que ya estemos a un paso de empezar con la deliberación marca un hito bien importante en pos de resolver los conflictos que nos llevaron hasta donde estamos ahora. Y con respecto a las reglas, si las cambiamos o no, yo le daría un espacio a la convención para que funcionara, porque las reglas hay que cambiarlas cuando no funcionan y en virtud de también el contexto en que se vaya desarrollando la convención. Se tiene que instalar, tiene que nombrar a su presidente o presidenta, tiene que ver qué comisiones va a utilizar, cómo se va a entender, tienen que empezar a conocerse, tienen que mostrarse las propuestas. Hay mucho camino todavía por recorrer y vamos a ver cómo se va a ir ajustando. O sea, la flexibilidad puede presentarse en la medida que también lo hagamos con las mismas reglas que hemos ido jugando hasta el momento y no causemos dudas ni demasiados resquemores en ningún sector, porque la Constitución tiene que ser para todos y para todas. Sebastián, había muchas dudas del proceso, habían también algunas discrepancias respecto a lo que se había establecido en el acuerdo, discrepancias también y varias críticas respecto a la regla del quórum de los 2/3, que vamos a hablar de eso después, pero ¿creen ustedes, y también lo extiendo a los demás, que una vez que se hizo, ya, se votó el plebiscito con un porcentaje muy, muy alto, y después una vez que vemos cómo quedó constituida la convención, mucho más diversa quizás de lo que todos hubieran esperado, de alguna u otra manera, esas críticas o esa desconfianza podría quedar atrás, y que queda mucho más legitimado el proceso ahora? A ver, creo que hay elementos que han quedado legitimados, como la idea, ¿no?, de tener una convención constitucional que tiene una amplia autonomía, ¿no? Una convención que tiene bastante libertad para redactar la Constitución. Y creo que, por tanto, me parece que la idea de haber firmado el acuerdo y posteriormente haberlo hecho una reforma constitucional, me parece que como idea general se ha ido legitimando. Ahora, está bien que existan críticas. Creo que nadie podría pretender que este sea un proceso exento de críticas, y en la elección de constituyentes se vio bastante fortalecido un sector que siempre ha manifestado una crítica a ciertos elementos de ese acuerdo y que está, hoy en día, yo prefiero hablar de la vocería de los pueblos, que son 34 constituyentes que no firmaron una declaración que expone ciertas ideas, las cuales a mí me parecen del todo legítimas. Y cuando yo hablo de flexibilidad, precisamente no me refiero a que haya que hoy día ponerse a hacer cambios, ¿no? Precisamente cuando la convención no ha comenzado a funcionar. Yo creo que nosotros, con todo lo que se ha enredado el calendario electoral, hay ciertas cosas que son positivas. Por ejemplo, una de ellas es que cuando asuma el nuevo Congreso, la convención va a haber tenido alrededor, no sé, pongámosle 6 meses de funcionamiento, no sabemos, 7 u 8 meses de funcionamiento, en el momento en el que se instale un nuevo Congreso, que podemos entender que también va a ser representativo de lo que se esté viviendo para ese momento, y tal como decía Gastón, ese Congreso va a tener toda la potestad y la legitimidad para realizar modificaciones que estas fuesen necesarias. Si la regla de los 2/3 termina siendo imposible para que se tenga efectivamente una nueva constitución, si el plazo de 2 años es muy breve, etcétera. Creo que tenemos un buen momento para ahí comenzar a zanjarla, y mientras tanto que la convención comienza a funcionar. Yo creo que ya tiene suficientes desafíos ahora, que son desafíos lógicos. Yo creo que elegir al presidente o presidenta y en general a la mesa va a ser un desafío mucho más grande de lo que hoy en día se está viendo. Hay otros debates que pareciera que están empezando a instalarse, que yo les veo de segundo orden, de acuerdo a cómo quedó la convención. Creo que ese tema ya va a ser grande en términos de gestión política. Un año, dijo 2 años, en la pequeña precisión. Oye, una cosa. Sí, yo comparto que esto hay que mirarlo con seriedad y con
mucha tranquilidad, porque está recién comenzando, digamos, y no le pongamos carga a los convencionales, ya tienen una responsabilidad histórica por el cual sin duda van a pasar a la historia. Usted sabe que la última vez que hubo realmente una elección para reformar la Constitución fue en 1870, 74, y se escribieron libros acerca de los constituyentes de esa época, digamos, ¿no? Se les hacían biografías, digamos, hay varios libros sí. De manera que la responsabilidad histórica que tienen es fenomenal, digamos, ¿no? Y por ahora, el primer paso que van a tener que ejecutar no es redactar el reglamento, sino decidir cómo van a redactar el reglamento. Se trata de una especie de meta regla, digamos, previa, ¿no? Y eso yo creo que va a marcar bien el espíritu con que esta convención va a trabajar, digamos, ¿no? Es decir, qué grado de acuerdos van a tener en el reglamento, qué grado y cómo se van a plasmar en ese procedimiento para redactar el reglamento, cómo se van a plasmar los principios que van a fundamentar a toda la convención durante este año, digamos, ¿no? Yo creo que ahí se juega buena parte de la convención, digamos, ¿no? Entonces, pero yo soy de los que está optimista, que cree que podrán hacer un buen trabajo y espero, digamos, ¿no? que así lo hagan. Cristina, justamente todos estamos mirando lo que va a ocurrir en la discusión del reglamento, porque eso va a marcar de alguna manera el ánimo que hay dentro, la dificultad o no para llegar a acuerdos, también la predisposición a, bueno, aceptar las reglas tal como están o quizá eventualmente tratar de cambiarlas. O sea, hay mucha expectativa respecto a lo que ocurra en esa discusión. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, es que son el resto de las reglas que tiene que tener la convención. Yo solo quiero precisar una cosa, creo que tampoco es bueno ponerse al inicio o antes de empezar el trabajo de que las reglas pueden cambiar, porque las reglas generan incentivos importantes, ¿ya? Y si los convencionales siempre están pensando que a lo mejor pueden cambiar las reglas, entonces esos incentivos nunca se llegan a producir, ¿ya? Y una de las virtudes en el papel, que esto puede no resultar, que tiene lo que tenemos hasta ahora, es que los 2/3 podrían producir grandes acuerdos, siempre lo hemos mencionado mucho, ¿verdad? Que viene junto con la hoja en blanco, y ojalá eso se produzca y que ese sea el incentivo. Ahora, si estamos pensando que a lo mejor las reglas las vamos a cambiar, entonces dicen, bueno, ¿para qué vamos a conversar todavía si después vamos a cambiar las reglas? ¿Ya? Entonces, por eso es importante como afirmarse que esas son las reglas, ¿verdad? Y bueno, siempre lo otro en el futuro, ¿ah? Y lo mismo con los plazos. Si uno piensa que el plazo puede cambiar al final, entonces nunca se esfuerza a tratar de llegar a los acuerdos, porque el plazo siempre puede cambiar, ¿ya? Y lo que muestran las corporaciones en general cuando están tomando decisiones es que al principio se muestran las cartas, ¿verdad? Y se muestran las protestas, y probablemente al principio de la convención esto sea más de mostrar y de posiciones un poco inamovibles que de empezar a llegar a acuerdos. Pero cuando se va acercando el año, entonces dicen, bueno, tenemos que llegar a acuerdos. Pero si sabemos que ese plazo se va a cambiar, entonces nunca lo hacemos, ¿ya? Entonces, por eso es importante como fijar el hito, ¿verdad? Y no estar pensando en que a lo mejor lo vamos a cambiar, aunque, ¿verdad? En la vida de los seres humanos eso puede pasar. Es muy distinto tener esa conversación una vez que se hicieron todos los esfuerzos y vamos los 8 meses, por ejemplo, a tenerla antes a eso voy. Y con respecto al reglamento, con la esperanza de que no partamos cuestionando esta regla y que vayamos a las otras cosas, yo veo con harta esperanza, porque ver que hay un buen ánimo, ¿verdad? Ojalá veamos un buen ánimo y ese ánimo de tratar de establecer el reglamento en forma rápida para entrar a los sustantivos pronto, ojalá lo veamos en los primeros días y no nos alarguemos, ¿verdad? Ahora, nada dice que tenemos que tener todo el reglamento cerrado antes de empezar a funcionar, ¿ya? Eso no, podemos establecer, por ejemplo, las comisiones para empezar a trabajar mientras se ve otro tipo de cómo se va a hacer la participación ciudadana, por ejemplo, cómo van a hacer el reglamento de debate mientras se instalan las comisiones. Bueno, todo eso no depende de nosotros, va a depender un poco de cómo la convención se empiece a ajustar y ojalá veamos novedades pronto.
No, justamente el tema de la participación ciudadana es uno de los que estamos mirando con alta atención porque es un principio que nos han señalado todos los convencionales electos, pero claramente no sabemos todavía muy bien cómo eso se podría llevar a la práctica, Sebastián. Sí, quisiera igual señalar algo antes. Yo le pondría algo de realismo también a la situación, porque el hecho es que el grupo más grande, o digamos el grupo más grande de la convención, si uno lo ve en términos de la elección, es Chile Vamos, ¿ya? Con 37 constituyentes, pero es el que al pareciera tener menor capacidad de alianza para formar mayoría. El segundo grupo más grande es el de la Vocería del Pueblo, con 34 constituyentes, que es un grupo que ya señaló que quiere hacer cambios. Entonces yo veo muy difícil no tener esa conversación. Yo también creo que hay que postergarla, que no hay que tenerla inmediatamente. Perdón, la lista del pueblo son un poco menos. Los que hicieron la Vocería del Pueblo, claro, porque tenían algunos de pueblo originario, sí. No, pero claro, la Vocería del Pueblo es el grupo que firmó la declaración y por tanto uno podría considerar que quizás ese va a ser una bancada. Puede no serlo, si aquí la cosa está muy líquida, estoy de acuerdo, pero considerémoslo, ¿no? La posibilidad de que un grupo que ya se juntó y firmó una declaración que propone cambios, es el segundo grupo más grande de la constituyente. Y ahora, ningún grupo puede aliarse con otro y formar ni siquiera la mayoría absoluta que se requiere para elegir un presidente. Requieren armar al menos 3 de los grupos, o al menos 2 y alguna parte más. Entonces, en términos del realismo, yo creo que hoy día estar pensando hay gente que ha propuesto incluso cómo se van a sentar los constituyentes, y hacer una regla como esa, me parece un poco fuera de lugar. Intentemos proponer los desafíos que son los más inmediatos, que hoy día yo creo que tienen que ver con la testera y con el reglamento, y los mínimos para que pueda empezar a conversarse la Constitución. Yo creo que sí o sí se va a tener que hacer cambio a esto. Estoy de acuerdo en agotar todos los canales de lo que se alcanzó a hacer con el acuerdo del 15 de noviembre, pero el país actual, por muchos motivos, es distinto que al de hace 2 años, políticamente. Y eso creo que lo mejor es reconocerlo, porque si no se nos puede ir esto de las manos, que yo creo que es la peor situación que podríamos encontrarnos, que es desechar este proceso, ¿no? Entonces yo intentaría salvarlo, y para eso creo que hay que ser flexible. Y la participación tiene que ver también con eso. Lo que se ha ido viendo es que la legitimidad del proceso no solo descansa en los plebiscitos, en los acuerdos políticos, sino que en la capacidad que tenga la ciudadanía de incidir directamente. Y eso es uno de los puntos que se está discutiendo dentro del reglamento. Ahora, ese punto, y aquí hay ciertos detalles, yo creo que no tiene que zanjarse necesariamente por 2/3, ¿no? La Constitución dice que el reglamento de votación es el que requiere 2/3. Y por tanto podría fijarse una regla distinta para los elementos de participación y que ésta se pueda canalizar adecuadamente. Me imagino que ahí los constituyentes están pensando ya en incorporar secretarías de participación, personas que tengan experiencia en estos temas. Los que deciden finalmente son los constituyentes. Creo que eso es lo que siempre hay que tenerlo claro, y me parece que la ciudadanía tiene que tener insumos y que la constituyente tiene que dar respuesta a esos insumos, y eso tiene que quedar escrito, tiene que quedar no parte del registro del debate que existió. Bueno, a propósito, me gustaría preguntarles también, y le doy la palabra a Gastón, cuando se habla del quórum de los 2/3, ¿para qué es? ¿Qué cosas se tienen que definir con eso? Porque quizás temas administrativos, temas que no tengan que ver necesariamente, por ejemplo, con el texto que va a estar en la nueva Constitución, puede regirse con otros quórums. Explíquenos también ahí, según dice la reforma constitucional, ¿a qué está sujeto esos 2/3? Y le doy la palabra. La reforma constitucional es bastante clara, digamos, hay 2 cosas que son básicamente el texto constitucional o las normas constitucionales requieren 2/3 y el reglamento de votaciones dice 2/3. Ahora, es difícil hacer una separación tajante de qué es lo que son cuestiones vinculadas estrictamente a la votación y qué es o qué está en relación con, de manera directa o indirecta, con las votaciones. Eso podría naturalmente extender el reglamento hasta espacios como la participación, digamos, ¿no? Que yo creo que es muy bueno que haya un mecanismo de participación estipulado, digamos, ¿no? Una participación, como dijo Sebastián, incidente, pero no obligatoria, digamos, ¿no? En que los distintos cuerpos ciudadanos, distintos grupos y distintas vocerías o ideas se plasman y presentan proyectos, incluso
se puede ir a una fórmula parecida a la que la presidenta Bachelet utilizó en los encuentros autoconvocados, digamos. Se puede buscar fórmulas de participación, pero creo que todo eso tiene que ser desarrollado dentro de la convención con amplios niveles de acuerdo, digamos, ¿no? Que permitan que todo el mundo se sienta tranquilo, digamos, en un proceso que sin duda, digamos, ¿no? Puede recoger las opiniones de mucha gente muy variada en los distintos campos y en distintos intereses, digamos, ¿no? Yo no me parece, no hay, ahora, el tiempo no es mucho, digamos, ¿no? Para hacer un proceso de participación como el que hizo la presidenta Bachelet. Probablemente vamos a tener comisiones donde van a intervenir o van a hacer presentaciones distintos cuerpos de la sociedad interesados en formular sus opiniones. Eso me parece perfecto, y que haya toda una transparencia y seguimiento de cómo van esas opiniones o esas ideas, perfecto. Y que ciertamente se les vaya informando de todo. Y se puede abrir el proceso de participación a través de sistemas computacionales o plataformas, en fin. Podemos buscar la fórmula que sea, pero en definitiva los convencionales son los que resuelven, son los representantes nuestros, ¿no? En esa redacción, digamos, ¿no? Cristina. Sí, creo que el término clave aquí cuando hablamos de participación es la incidencia de esa participación, porque la participación pasa a ser un ingrediente muy importante de la legitimidad del proceso constituyente. Y si este no es incidente, y con esto me refiero a que la ciudadanía pueda ver que lo que se dice y se hace a través de la participación ha sido considerado, deliberado, aceptado, rechazado por la convención, en realidad no va a servir de mucho, no, como con ese ingrediente de legitimidad. Y por eso es importante que ojalá los constituyentes o los convencionales constituyentes lo hagan con el mayor acuerdo posible, ¿verdad? Para que esa incidencia sea viable, ¿ya? Porque si no va a haber uno que dice, no, yo esta participación no la considero, esta sí, ¿verdad? Y la participación se tiene que ir encadenando al proceso de deliberación de la convención para que la ciudadanía también tenga una incidencia en ese proceso, guardando que obviamente la última palabra, la votación, nuestra representación la tienen los convencionales. Sebastián. Este tema de la participación. Ya habló ya. No, porque vamos comentando, vamos mirando. El tema de la participación es uno de los temas que van a definir. También hablamos de los 2/3 para qué puede regir o no, o cuál era el espíritu de eso. Y le pregunto porque si no, bueno, nos han dicho en algunos casos, podrían entramparse en eso y no ir avanzando primero con el reglamento y después con todo lo que viene. Porque además es mucho más complejo. No es solo que van a tener que votar por normas, sino que van a tener que ver cómo organizarse, van a trabajar en comisiones o no. De eso también va a depender cómo puedan trabajar con la participación ciudadana. No es lo mismo trabajar en muchas comisiones al mismo tiempo que ir tema por tema, por ejemplo. Sería inviable verlo con todo el grueso junto. Mira, creo que es muy difícil saber cómo se va a comportar la regla con el resultado de la votación. Sí, esto no hay que verlo en abstracto, ¿no? Esto no es rational choice y no estamos escribiendo un libro sobre este tema, sino que estamos abordando una situación bien concreta de un espacio, un órgano colegiado que quedó bastante fragmentado, que como les mencionaba antes, ningún grupo en alianza con otro grupo, asumiendo que los grupos son homogéneos, cosas que además no lo son la mayor parte del tiempo, pero si lo fueran, aliándose con otro grupo, no logran, no hablemos de los 2/3 en ningún caso, no logran ni siquiera la mayoría absoluta. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo va a ser la elección, por ejemplo, de la presidencia y la vicepresidencia? Que nosotros cuando la vimos, la pensamos, que me podrán confirmar o no Gastón o Cristina, pero como un elemento básico de coordinación y de agencia, ¿no? de la convención. La idea sería que si bajábamos el quórum para elección de una vicepresidencia y presidencia, a mayoría absoluta, la convención tendría rápidamente una estructura básica de agencia, ¿no? Para moverse, para hacer las gestiones necesarias para su funcionamiento, para organizar pero el presidente... ¿Perdón? El presidente se elige mayoría... Perdón, para el presidente, para elegir el presidente. Mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Mayoría absoluta.
Son 78 constituyentes. Y no hay alianza, ni siquiera entre Chile Vamos y la Vocería del Pueblo, que sería lo más interesante quizás, que sabemos que no se va a producir, tampoco lo lograría la mayoría absoluta. Y como son además 2 cargos, tampoco incluso se podrían distribuir entre más grupos en atención estoy intentando pensar cómo podría racionalmente organizarse, por ejemplo, esta primera votación, y creo que no hay soluciones. Sebastián, una pregunta, porque eso también es un tema que ha salido en nuestras conversaciones con los convencionales electos. Está establecido que hay un presidente y un vicepresidente, ¿ya? ¿Cierto? ¿Existe la posibilidad, tienen espacio ellos para poder decidir eventualmente tener más vicepresidencia? Pensando en esos equilibrios, en tratar de representarse más. Podrían hacerlo. Lo normal sería que lo hicieran en el reglamento, eso sería, digamos, lo lógico. Ahora, quizás algunos ya están planteando, y estoy canalizando en términos jurídicos, yo le daba una vuelta, cómo tener una especie de mesa interina previa a la elección, cosa que organice la elección de la definitiva, ¿ya? Y ahí uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo se reglamenta esta mesa interina, ¿no? ¿Qué potestades tiene, qué puede hacer y qué no puede hacer? Está claro que no es la definitiva, porque esa está en la Constitución. Yo creo que eso lo debería poder hacer también por mayoría absoluta. Sería ridículo fijarle una regla de 2/3 para algo que tiene una necesidad menor para su elección. Pero ya empezamos a meternos en un asunto que es bastante, digamos, escabroso, y yo creo que no fue considerado a la hora de reglamentarlo. Bueno, esa es la situación de la convención. Ese es el terreno en el que nos estamos moviendo. Podríamos especular mucho más tiempo. Yo lo que creo es que es una complejidad bastante grande. Yo he visto cómo se debaten temas como el juramento, temas como si van a haber o no van a haber bancadas. Creo que el país demanda de la convención hoy en día una preocupación mayor por los asuntos que son de fondo, ¿ya? Y creo que toda la ciudadanía deberíamos contribuir también a que ese debate se dé en términos de llegar efectivamente a un acuerdo y que se pueda avanzar. Mira, varias cosas muy entretenidas y lúcidas se han dicho aquí, digamos, ¿no? No necesariamente estoy de acuerdo con todas, pero quería comenzar diciéndote un par de cosas, digamos, ¿no? Sebastián puso la idea de que hubiera una cierta administración de la convención más compartida. Yo creo que esa es una gran idea, digamos, ¿no? Una gran idea, porque una especie de comisión de gobierno interior, así, una cosa así, en donde estén representadas todas las posiciones de la convención y todo tipo de independientes, que sea una administración más colectiva. ¿En qué sentido? Es que aquí es muy importante la información, que los grupos tengan la confianza suficiente de saber qué está pasando en la convención, cómo se está administrando. Por ejemplo, hay un problema inicial muy significativo, y es que teóricamente, elegido el presidente y el vicepresidente, se podrían nominar todos los puestos o cargos de la convención, incluso en la comisión técnica, por el solo presidente, digamos, ¿no? Y eso podría generar una situación en la que algunos grupos se vieran poco representados, no se vieran identificados por él. Y eso genera vacíos, molestias, lo mejor es una comisión compartida, creo yo, proporcional, que le dé a la presidencia, a la vicepresidencia, una cierta legitimidad interior y homologación. Bien, segunda cosa. Aquí voy a diferir con la Cristina sobre un punto, digamos, ¿no? A mí, Cristina, me parece súper peligroso una convención que comienza solo con un modo vivendi, digamos. O sea, que comienza como, vamos viendo, digamos, ¿no? Vamos creando las comisiones, vamos viendo qué hacemos, vamos viendo cómo nos organizamos, y mientras tanto el reglamento se tranca, y comenzamos a avanzar en una convención sin un estatuto jurídico que es el reglamento, digamos. Yo lo encuentro re peligroso, lo he dicho así en muchas partes, digamos, porque lo mínimo que uno puede pedir en estas circunstancias es que haya un procedimiento previo establecido y que haya un reglamento que defina, por ejemplo, una cosa tan simple como el itinerario. Pero resulta que si va a haber comisiones, como todo el mundo imagina que va a haber, y va a haber pleno, va a volver a comisiones cuando haya diferencias o no, cómo se vota, qué se vota, ¿no? Cuáles son la clausura del debate, cómo se generan las posiciones, cómo llegan los informes, qué van a contener esos informes. Todo eso tiene que estar medianamente plasmado. Una cosa elemental y tan simple como
cuando uno presenta una indicación, digamos, ¿no? Cuando uno presenta. Y por último, voy a bromear a Sebastián, no pensé que Sebastián quisiera jurar la convención, porque jurar es poner a Dios por testigo de lo que uno dice, digamos, ¿no? No creí que iba a oír que quería jurar. Yo me refería a la propuesta de Luis Cordero. Que ¿Cómo? No me acuerdo si en el Mercurio en la segunda, cómo debía Sí, jurar. hay mucho nerviosismo con el juramento, digamos, ¿no? No supongo que una convención en una república laica no habrá juramento, digamos, no habrá otra cosa, pero no un juramento. Es bien importante porque al final cosas que parecieran ser detalles, quizá menores, sí, no lo son. Y cosas como esa vamos a encontrar muchísimas, Cristina, para hacerse cargo de lo que estábamos hablando anteriormente. Sí, no, es que no necesariamente estoy en desacuerdo con Gastón. Lo que yo, al punto que yo iba es que es difícil avisorar en las primeras sesiones, ¿verdad? Cuáles son todas las normas que vamos a necesitar para funcionar, pero sí sabemos que hay unas que son muy necesarias, ¿ya? Y con las cuales que sería bueno, porque cuando una institución es nueva, porque al final la convención es una institución nueva que se va a extinguir cuando termine su pega, pero el tema de generar las confianzas para empezar a funcionar, de que se conozcan los convencionales, de cómo van a discutir, quiénes van a tener roles de liderazgo, ¿verdad? Todo eso necesitamos, es un músculo. Es como que se empieza a preparar y al final va agarrando fortaleza, va a costar echarlo a andar al principio, pero después va a funcionar mejor, ¿verdad? Y probablemente ese reglamento se va a complementar o incluso lo van a cambiar ellos mismos, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que uno podría empezar a hacer en paralelo. A eso voy, para justamente crear ese músculo de confianza, ¿verdad? A mí me parece re importante, por ejemplo, que se fije, si se van a hacer comisiones, que eso sea una de las primeras cosas que se decían. ¿Cuáles comisiones? ¿Por qué? Porque los convencionales tienen que empezar a pensar en paralelo quiénes van a integrar cada una de las comisiones y cómo, ¿verdad? Y eso no necesitamos esperar que el reglamento esté listo para que las comisiones se vayan pensando cómo se van a integrar. A eso era a lo que iba, ¿no? Para que se vayan pensando. En eso estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo, Gastón? A propósito de ir anticipando discusiones, ¿qué le parece? Se ha puesto sobre la mesa también por parte de algunos convencionales que el presupuesto no alcanzaría. Esto antes de tener claro cómo van a funcionar, cuál va a ser el reglamento, si van a sesionar en Santiago o eventualmente en regiones. ¿Qué le parece que esa discusión ya se esté adelantando sin ni siquiera haber comenzado su trabajo, Sebastián? No, a mí me parece lógico que el presupuesto se pueda analizar antes de que comience a funcionar la convención. Es un presupuesto, precisamente. Entonces, eso me parece de toda lógica. Creo las personas a las que yo he visto criticando el presupuesto, me parece que son personas que manejan estos temas y por tanto habría que atenderlo. No creo que la diferencia que se esté solicitando aumentar para la convención sea algo que vaya a significar el desfonde de las arcas fiscales. Y en ese sentido me parece un tema que, si estamos hablando de algo tan importante como la legitimidad de la futura convención, es decir, que por ejemplo la convención pueda sesionar en algún momento en cada una de las regiones, por ejemplo, creo que es algo a lo que habría que no ponerle alguna traba económica, al menos. Y en ese sentido, me parece que de nuevo, o sea, creo que hay que tener flexibilidad. Cuando se firmó el acuerdo del 15 de noviembre, probablemente la mayoría de las personas que estaban ahí, de todo el espectro político, se imaginaban algo bastante similar al Congreso, funcionando y redactando la Constitución, pero elegidos de una manera paralela. Y lo que está resultando es algo bastante distinto. Y que tiene por pretensión ser distinto además al Congreso, lo mira como una especie de antagonista, incluso en la manera en que fueron electos los constituyentes, la manera en que quiere funcionar, en sus expectativas de relación con la comunidad, con la ciudadanía, y si eso requiere más fondos, me parece que es mejor eso y canalizar todo el descontento que se ha visto en nuestro país institucionalmente, que ponerlo en riesgo y que lleguemos el día de mañana a un plebiscito ratificatorio y que la ciudadanía rechace la Constitución. Me parece que el riesgo de aquello es mucho mayor. Entonces, si los esfuerzos tienen que hacerse en la línea económica, me parece que son esfuerzos bien hechos.
Y ven ustedes, Mira, Gastón, que se corre un mira, riesgo porque se dice, todos dicen que no quieren que sea igual al Congreso, pero eventualmente en estas discusiones por pedir, por ejemplo, más recursos, atribuirse más asignaciones, eventualmente funcionar en bancadas, o sea, sin querer y repudiando lo que ocurre, ¿se pueden terminar importando esas prácticas? pero mira, el punto de fondo, Bárbara, es que la convención tiene cubierto sus gastos más relevantes, digamos, ¿no? Eso está establecido, digamos, ¿no? Tiene cubierta la remuneración de los convencionales, las asignaciones, tiene cubierto el gasto de funcionamiento y de operación, digamos, ¿no? Ahora, si hay nuevos gastos porque se calcularon mal o porque en definitiva se necesita, no sé, que los convencionales alojen en Santiago y en fin, etcétera, pueden haber gastos. Yo creo que es una tontera plantear que todo el mundo tiene que cerrarse de esos gastos, nada más, digamos, ¿no? Siempre se puede haber nuevos gastos, pero tendrá que ser justificado seriamente ante la ciudadanía, digamos, ¿no? Yo creo que eso no tiene gran dificultad, digamos, ¿no? En su minuto, cuando el presidente y el equipo técnico y que dirija la convención comience a funcionar, tendrán que hacer los estudios necesarios y plantearnos a toda la ciudadanía, necesitamos más recursos, digamos, ahí veremos. Yo creo que no hay que tomar ninguna definición, pero lo que sí es importante es que la ciudadanía sepa que los gastos de la convención están cubiertos, digamos, ¿no? Eso es importante, digamos, ¿no? Sí, los gastos están cubiertos pero yo creo que hay ciertas cosas que no fueron contempladas y que van a surgir. Y también pienso que no debiera haber mayor problema en financiarlas si es que están justificadas. Todo el tema de la participación, por ejemplo, hasta donde yo sé, no está contemplada en lo que hay. Pero primero hay que diseñar cómo hacer la participación, ¿verdad? Qué instancias va a haber, qué gastos arroja eso y justificarlo, y no creo que eso sea mal visto. Es que primero quizá uno debería saber qué es lo que van a hacer, cuánto va a costar, antes de decir si alcanza o no el presupuesto, que es lo que normalmente haría uno en cualquier otra instancia. Sí, yo me imagino que los convencionales que hablan de eso lo dicen porque están calculando ciertos mecanismos de participación y ven que eso no está como parte de la convención. Y lo otro es que el vocabulario que se va a usar probablemente sea un vocabulario conocido. O sea, las bancadas son grupos de personas que trabajan temas que les son con intereses similares. Esas son las bancadas. Ya, ocupamos las bancadas porque es la palabra que conocemos. ¿Ya? Pero es imposible, o sea, si nosotros armamos un grupo de trabajo, vamos a tener subcomisiones, ¿verdad? Y eso es el vocabulario que tenemos, pero eso no significa que debiéramos adjudicarle características por el solo hecho de ocupar palabras similares. Es que, ¿cómo ve el riesgo, Sebastián, de replicar prácticas que se han criticado mucho del Congreso, con o sin querer, finalmente, en la convención? Yo creo que el estado de legitimidad del Congreso, que es paupérrimo, tiene su origen en diversas cosas y a veces se mezclan, ¿no? Entonces, yo no creo que todo lo que ocurra en el Congreso esté mal. Y como dice también Cristina, hay ciertas cosas del vocabulario y de la tradición que no tienen su origen en el Congreso, ¿no? Sino que tienen origen en nuestra tradición republicana, etcétera. Entonces, yo iría viendo más bien caso a caso. Y también estoy de acuerdo con Cristina en cuanto que yo creo que ordena a la convención, con estos niveles de fragmentación que tiene, el que comienza a funcionar. Creo que el ideal hubiese sido que la convención primero y fuera quemando etapas, ¿no? Eligiera a su presidencia, tuviera el reglamento que ojalá abarcara todos los elementos, los más importantes, y después comenzara a funcionar conforme a ese reglamento. Pero creo que no se va a poder dar así. Si la convención, por ejemplo, en su primera sesión, organizara una decena de comisiones, los diferentes grupos, bancadas, como quieran denominarse, lo van a tener que distribuirse. Y eso genera cierto orden, ¿ya? Yo me acuerdo cuando nosotros, Frente Amplio, llegamos por primera vez al Congreso, y la verdad es que teníamos bien poco conocimiento del funcionamiento de detalle. Fueron estas cosas las que nos fueron organizando de alguna manera y nos obligaron a tomar determinadas decisiones
y a empezar a funcionar, porque el Congreso, bueno, seguía funcionando, digamos. En el caso de la convención va a haber que darle ese empuje inicial. Creo que estos grupos, bancadas, tienen que empezar a discutir entre ellos. Bueno, ¿quién es el que más sabe en medio ambiente? ¿Quién es el que más sabe sobre gobierno? ¿Quién es el que sabe de salud? Etcétera. Y que esas confianzas recíprocas que se producen cuando se distribuyen las comisiones, es decir, tú vas a salud, pero yo voy a trabajo, pero sabemos que estamos defendiendo los mismos ideales, van a ayudar a organizar el trabajo de la convención. Mientras todo sea en plenario, creo que va a ser muy difícil trabajar. Por tanto, estoy de acuerdo con esa idea de que vayan habiendo ciertos acuerdos iniciales que después sean los que se refundan en el reglamento o se reglamenten de otra manera. Eso ya, bueno, es materia que la convención tiene que decidir. Bueno, uno de los puntos que se ha destacado es que toda la diversidad... Perdona, Bárbara, un punto que no es menor que hay que destacar, a pesar de que es que el reglamento es fundamental porque fija el procedimiento, y el procedimiento es fundamental porque incluso nosotros, previendo que la convención pudiera desajustarse con el procedimiento, admitimos la creación de un recurso ante la Corte Suprema, digamos, ¿no?, específico para cuestionar cuando la convención se salía del reglamento, entonces, o del procedimiento, para ser más exacto. Entonces, cuando el procedimiento no queda fijo en regla, es prácticamente imposible que la Corte Suprema manifieste ninguna opinión o algún parecer sobre el tema de fondo. Entonces, este es un asunto donde yo comparto con Cristina y con Sebastián que algunas cosas se pueden ir avanzando, y es natural que así acontece, de hecho en todos los parlamentos sucede esto, pero el grueso de los temas tiene que estar regulado en el reglamento para que haya seriedad y todos sepan cómo comportarse y qué esperar de los demás, ¿no? Es importante el punto... Sí. Es una cosa, que la reclamación ante la Corte Suprema a la que hace mención Gastón, que está en el artículo 136 de la Constitución, sí podría aplicarse respecto de estos acuerdos previos que realice la convención, porque la reclamación ante la Corte Suprema es ante cualquier acuerdo general que tome la convención. Por ejemplo, si la convención dijera que mientras se redacta el acuerdo, va a funcionar, digamos, en 6 comisiones, pongámosle un ejemplo, ese acuerdo ya de funcionamiento previo sería reclamable ante la Corte Suprema. Yo al menos personalmente soy un fan de esta reclamación porque creo que es la que permite precisamente darle legitimidad a las decisiones que se vayan tomando. Así que yo creo que habría que entenderlo de esa manera. Tengo mis dudas y yo creo que el reglamento, el punto se refiere a las reglas generales, se refiere al desajuste con las reglas constitucionales que se vincularan con este tema. No, dice acuerdos generales. Dice los acuerdos generales, ¿contra qué los contrastas, Sebastián? ¿Contra qué los contrastas? No, el acuerdo general de funcionamiento previo. Ese sería el acuerdo general, ¿no? Pero tiene que estar expresado en alguna parte por escrito. Claro, en el ejemplo de Sebastián es que si se dijeron que habían 10 comisiones y después aparecen 12 y no se formaliza de ninguna manera, alguien podría reclamar contra las comisiones. Pero yo entiendo el punto en el cual mientras más escrito y formal esté, es más fácil todo lo que tiene que ver con la certeza de lo que se está haciendo, ¿ah? Y también las confianzas que se van construyendo. Donde al final está el recurso. Cristina, y bueno, le pregunto a todos también, esa posibilidad de recurrir a la Corte Suprema, ya lo dicen, para que se puedan respetar todos los acuerdos, los preacuerdos que se hayan establecido, pero también pensando en que se mantengan dentro del marco de lo que fijó el proceso, de lo que fijó la reforma constitucional, por ejemplo, por los 2/3, si es que por 2/3 decidieran cambiar esa regla, o eventualmente cualquier otra cosa que no esté considerado estrictamente en el marco del proceso. ¿Ahí qué se podría hacer y cómo podrían hacerlo? Pensando que la gente que lo está viendo tenga también la garantía de que sí o sí hay procedimientos para evitar cualquier desborde de cualquier tipo. Sí, a ver, es que están las reglas constitucionales y las reglas que se fija la propia convención. ¿Ya? Yo creo que esa es la distinción que hay que hacer. Las reglas constitucionales se reforman como se reforman todas las normas constitucionales, en el Congreso, ¿verdad? Y con los quórums que el procedimiento del Congreso estima. Esas en particular se aprobaron por los 2/3, así que necesita 2/3 en el Congreso. Y después
Por lo tanto, ¿verdad? Yo sé que esto es polémico para muchos, pero por lo tanto los 2/3 de quórum se modifican en el Congreso, no se modifican en la convención, ¿ya? Y después están las reglas y procedimientos que se da a la propia convención, que esas sí se tienen que modificar por el mismo quórum que se hicieron, ¿verdad? Los abogados tenemos ese dicho, mantra que dice: las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Sí, pero entonces, le pregunto por el punto anterior, porque si eventualmente la reforma constitucional es el camino, ¿cierto? Lo habíamos comentado al principio, pero si eventualmente la convención, 2/3 quisieran cambiar algo que no les corresponde, porque debería ser vía constitucional, ¿qué se hace ahí en ese caso? Yo encuentro que sería un camino bien lamentable, porque lo que sucedería es que 1/4 de la convención, que es el requisito que hay para reclamar ante la Corte Suprema, probablemente reclamaría ante la Corte Suprema. La Corte Suprema en derecho debiera decir que la modificación de esos 2/3 no se puede hacer y por lo tanto queda nulo, ¿verdad? Y se va a producir un choque. ¿Quién tiene la razón, la Convención o la Corte Suprema? ¿Verdad? Y ese problema nadie lo puede resolver, no hay una tercera instancia, entonces llegaríamos a un estancamiento en el cual la Convención tendría que aceptarlo, ¿verdad? Y si no lo acepta, ¿verdad? Tendríamos esta como una crisis interna y de bastante cuestionamiento. ¿Y si no hubiera un cuarto que presentara ese requerimiento a la Corte Suprema, Gastón o Sebastián? No, pues si no hay, no puede ir a la Corte Suprema. Pero mira, el punto es de fondo, porque como lo dice Cristina, me parece que es crucial, porque hay convenciones en el mundo que han fracasado, o por lo menos han retardado mucho tiempo a consecuencia de esta disputa, digamos, ¿no? Yo creo que una señal así sería muy equivocada, digamos, en el sentido de que la Convención puede hacer lo que quiera al margen del derecho que la regula, digamos, que para ella le es indisponible, digamos, ¿no? Que es, como bien dijo Cristina, las reglas constitucionales que la crearon y fijaron algunos límites bastante pequeños, por lo demás, digamos, ¿no? Pero algunos límites, digamos, ¿no? Entonces, llevar esto hasta la Corte Suprema o en alguna mente por ahí hasta el Tribunal Constitucional o a otras figuras que podrían recurrir a algunas personas ingeniosas, digamos, ¿no? Me parece una mala señal, digamos, colocar a la Corte Suprema a tener que decidir una cosa como esta, de la gravedad y de la profundidad, daría cuenta más bien de un conflicto político-social de envergadura, digamos, ¿no? Con un conflicto de esa naturaleza, hacer una constitución que sea genuinamente la base para un país es muy difícil, digamos, ¿no? Es muy difícil, digamos. Entonces, yo creo que todas esas cosas tienen que, con inteligencia, porque van a haber esas tensiones, yo estoy con Sebastián, no hay que ser inocente, esas tensiones van a existir, digamos, ¿no? Ya se están manifestando y hay que enfrentarlas con realismo, con diálogo, con inteligencia, digamos, porque creo que lo que hay que subrayar es que los tribunales, cualquiera que sean estos, digamos, la Corte Suprema u otro, son la última ratio en una cosa como esta, digamos, ¿no? Es un problema, estamos frente a un problema gravísimo cuando llegamos a esa instancia. Sebastián, para cerrar, ¿qué le parece este tema? ¿Cómo lo abordamos? Yo esperaría primero que la reclamación ante la Corte Suprema se utilice cuando existan discrepancias en un órgano político y existan discrepancias que son jurídicas, lo cual me parece natural, aparte que un órgano que está tan poco regulado, eso puede ocurrir. Puede ocurrir que el reglamento no prevea todas las posibilidades y en ese sentido ocurran discrepancias. Yo desdramatizaría el problema. Y por otro lado, respecto a las reglas constitucionales, que son las que hablaba Cristina, que son probablemente las más importantes, las que generan más ruido, creo que es importante que siempre señalemos que el Congreso tiene intuición sobre esas normas, porque en la medida en que nosotros las presentamos como normas pétreas, como normas que no deberían modificarse, porque en verdad su origen no es la Constitución, sino que es el acuerdo del 15 de noviembre, algo que jurídicamente no tiene ningún sentido, pero políticamente se expresa, vamos creando la olla a presión. La idea entonces de que esas normas no tienen ninguna posibilidad de modificación. Yo creo que hay que decirle a la constituyente que si quiere cambiar algo de la Constitución, eso es posible, no es que no exista ninguna vía, pero ella no es la autoridad habilitada para ello y para eso está el Congreso. Y además yo agregaría políticamente ya
que va a haber una elección que va a cambiar el Parlamento. Entonces, si efectivamente hay una mayoría ciudadana por hacer ciertas modificaciones, etcétera, esa debería expresarse en también apoyo posteriormente parlamentario, y así vamos canalizando esto institucionalmente. Yo creo que este no es un movimiento fácil. Yo creo que aquí estamos en una situación institucional muy, muy compleja, pero hay un camino diseñado y que si al que todos nos atenemos, podemos llegar definitivamente a buen puerto, pero rigidizarlo es lo que finalmente va a hacer que se quiebre. Para cerrar, Cristina. No, estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián. Estoy de acuerdo. Y más que para cerrar y seguir con ese tema, yo creo que haría como una reflexión en torno a que tenemos que tener paciencia, porque la convención se va a instalar, tiene que empezar a funcionar. Vamos a ver muchas cosas porque se tienen que conocer, hay desconfianzas mutuas. En este minuto estamos partiendo de un estado, ¿verdad?, de una crisis de confianza general, pero cuando se sienten a conversar, lo más probable es que pase es que se van a empezar a comprender las posiciones de uno y de otro, y la convención debiese avanzar. Yo soy optimista en eso, ¿no? Pero hay que darle el espacio para que eso ocurra, ¿no? Y quienes vamos a estar observando y mirando, tenemos que tener siempre en consideración que esto no es un solo momento, es un proceso. Lo que vamos a ver al principio no es lo que debiese pasar cuando ya estén acostumbrados a conversar entre ellos, que conozcan que a lo mejor no hay tanta distancia entre muchos temas y que unos no son los malos y los otros son los buenos, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad?, cuando se empiezan a conocer, debieran ir descendiendo en intensidad. Entonces, tener paciencia, y este es el proceso que dijimos para salir de una crisis y tener confianza que así va a ser. Finalmente, y también para cerrar, Gastón. Soy un optimista, aun cuando veo algunos rasgos preocupantes, digamos, pero es natural, digamos, todos estos procesos son así, digamos, ¿no? Este es un proceso inédito, incluso en el mundo, comparándolo con otras fórmulas. Yo no me preocuparía mucho, pero claro, creo que hay hay un desafío que, más allá del tema de la legitimidad, de la convención, hay un desafío no menor, que es redactar una constitución que sea, puedo decirlo de una manera bien obvia y media tontona, digamos, buena para Chile, digamos, ¿no? Y eso no es fácil, y no cualquier constitución, por mucha expresión de mayoría que sea, va a ser así, digamos, ¿no? Tenemos una larga tradición constitucional y además experiencias comparadas y grandes aportes desde distintos lugares. No es tarea fácil, así que esperemos confiados. Nadie dijo que iba a ser fácil, y ahí está justamente el desafío. Muchísimas gracias a los tres por haber conversado con nosotros. La verdad es que estuvo súper interesante esta conversación. De alguna manera pone también en orden lo que vamos a estar viviendo en los próximos días. Cristina, Sebastián, Gastón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Chao, gusto. Okay. Gracias. Chao. Mucho gusto. Chao, Cristina y Sebastián. Dejamos así Bárbara. también invitado a todos quienes nos acompañaron a seguir junto a nosotros. Siga este proceso paso a paso aquí en emol.com.